Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra predicación semanal del Grupo G316 Condesa. Me da mucho gusto tenerlos hoy con nosotros y quisiera comenzar esta reunión dirigiéndonos a Dios con una oración, pidiéndole que Él guíe todo este tiempo, que nos enseñe a través de su palabra los principios que tiene para nosotros y que toque nuestros corazones también para que podamos aprender, poner en práctica cada una de estas enseñanzas. Por favor, acompáñame en una oración. Señor, queremos darte muchas gracias en este día por la oportunidad que tú nos das de reunirnos, Dios, aún en esta forma virtual. Gracias, Padre, por estos medios que tú has provisto y a través de los cuales podemos continuar en contacto y además estudiando tu palabra. Gracias, Señor, de verdad. Hoy queremos pedirte que tú bendigas este tiempo, que todas estas enseñanzas que tienes para nosotros puedan ser de aliento a nuestras vidas y que a través de ellas tú nos lleves a una vida más profunda, a una vida más rica espiritualmente, que pueda ser útil en tus manos para beneficio de los demás. Queremos darte gracias por esto y pedirte tu bendición sobre esta transmisión y que tú toques los corazones de cada persona que el día de hoy está con nosotros y lo lleves a tu presencia. Por Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Una vez más, bienvenidos. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en otra de nuestras predicaciones de esta serie Consejos para mi Hijo Amado, basadas en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2. Hemos venido avanzando en este estudio. Este estudio es sobre un libro muy especial de la Biblia. Si es la primera vez que nos sintonizas, me gustaría ponerte en el marco de referencia correcto sobre esta carta, esta epístola, la última que escribió el apóstol Pablo y que fue enviada a su discípulo Timoteo. Es la segunda carta que le envía y esta carta tiene algunas peculiaridades muy especiales. Es la carta más personal probablemente que escribió el apóstol Pablo y contiene toda una serie de consejos para este joven que se había convertido a Cristo en una de las primeras predicaciones del apóstol en la ciudad de Listra. Este joven que provenía de una familia mitad judía, su madre era judía, y mitad griega, su padre era griego, y que había escuchado desde joven la palabra de Dios, pero que había venido al conocimiento del Señor Jesucristo a través de la predicación del apóstol Pablo. Probablemente muchos de nosotros podamos identificarnos con este joven Timoteo porque la realidad es que en nuestros países, en nuestra cultura, es muy común escuchar de Jesucristo, es muy común ver una cruz, es muy común escuchar sobre la existencia de Dios, pero esto no significa necesariamente que tú tengas un compañerismo real con Él, una relación personal con Él. Puede ser porque la mayoría de nosotros hemos sido educados en religiones en las que se habla de Cristo, que tú tengas esta religión, alguna de ellas, y la profeses, pero esto no significa necesariamente que tengas una relación personal con Él o que hayas tenido un encuentro en un momento específico de tu vida con el Señor Jesucristo. Hay personas que piensan que todos los días tienen este tipo de encuentro con Jesús, que debido a cierto acto ritual, ellos reciben a Cristo de alguna forma, pero la Biblia nos habla de un momento específico, un antes y un después en nuestra vida, un nuevo nacimiento espiritual, algo que separa completo nuestra vida antes de Cristo y nuestra vida después de nuestra relación personal con Él o de este encuentro personal con Él. En el caso del apóstol Pablo, quiero decirte que este encuentro que se llevó a cabo en el camino de Damasco cambió completamente el corazón de Pablo. Pablo había leído el Antiguo Testamento, conocía perfectamente las Escrituras, pero sus convicciones religiosas le habían llevado a tratar de servir a Dios en una forma equivocada. Es decir, se convirtió en un perseguidor de la iglesia. Se convirtió en alguien que estaba buscando a los cristianos para infligirles algún mal. Esto es lo que su convicción religiosa, en forma confundida, le había llevado a hacer. Y en muchas ocasiones, tú y yo podemos tener ciertas convicciones, más o menos positivas, pero si no tenemos este encuentro personal con Jesucristo, nada cambiará.
en el camino de Damasco, Jesús literalmente salió al encuentro del apóstol Pablo. En ese momento se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Y simplemente cuando Saulo vio a Jesús y escuchó las palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él entendió que todo aquello que había vivido no había sido correcto, a pesar de que lo había hecho con una buena conciencia, no había sido correcto. Muchas veces nosotros hacemos cosas con una buena conciencia, incluso pensando que estamos sirviendo a Dios. Pero la realidad es que nuestra vida espiritual comienza en el momento en que tenemos un encuentro personal con Él, como lo tuvo Saulo, a quien después se le llamó Pablo. ¿Sabes? Desde ese momento la vida de Pablo cambió. Desde ese momento todo lo que tenía que ver con los aspectos de su vida fueron transformados y pasó de ser el Saulo perseguidor de la iglesia a ser el Pablo el predicador de los gentiles. Esto es lo que Dios puede hacer en la vida de las personas, un antes y un después, marcando un momento específico en el que tú y yo comenzamos esta relación espiritual y personal con el Señor Jesucristo. Esto fue lo que pasó con este joven Timoteo en aquel lugar en Listra cuando escuchó la predicación de Pablo. A pesar de haber estudiado las Escrituras, a pesar de haber creído, de creer incluso en la posible venida del Mesías, Timoteo seguía viviendo igual, hasta que escuchó de parte de Pablo la predicación en la que él entendió las buenas noticias del Evangelio, que Jesucristo se había hecho un hombre y había muerto en la cruz por él. Esto marcó la vida de Timoteo e hizo que Timoteo acompañara a Pablo en varios de los viajes misioneros. También él se estuvo preparando con el apóstol, a quien pudo y lo pudo enviar a la iglesia de Éfeso, lo pudo enviar a la iglesia de Corinto, para que ayudara a estos grupos a crecer y a madurar espiritualmente, así como a resolver algunos cuestionamientos que ellos tenían. La vida de Timoteo fue una bendición, porque este hombre, primero, le entregó su vida a Cristo y segundo, decidió servirle con todo su corazón el resto de sus días en la tierra. Yo te deseo dos cosas. La primera, que tengas este encuentro personal con el Señor Jesucristo. Esto cambiará tu vida y tu eternidad. Lo segundo que te deseo es que le entregues tu vida por completo, que te dediques a servirle, porque esto le va a dar un sentido real a tu existencia y va a hacer que tu vida pueda ser realmente útil en las manos de Dios. Los seres humanos estamos muy acostumbrados a vivir para nosotros mismos, pero eso es lo que nos hace particularmente infelices. La Biblia dice que cuando tú y yo servimos a otros, entonces es que somos felices. Cuando tú y yo damos a los demás, cuando le damos nuestro corazón a Cristo, cuando le permitimos a Él que use nuestra vida para darnos a los demás, es entonces que podemos aspirar a una vida mucho más feliz, a una vida mucho más realizada conforme al diseño de Dios. Así es que te invito a que tomes la primera de estas decisiones y si ya la tomaste, tomes la segunda. Dedícate a vivir para Él, a servirle y quita un poco tus ojos de ti mismo. Y de esta manera Dios podrá hacerte realmente feliz. Esta segunda carta del apóstol a Timoteo, su discípulo, fue escrita estando en la cárcel, en una cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Roma, la prisión mamertina, un lugar donde literalmente en un calabozo Pablo fue puesto nada más para esperar el momento de su ejecución, lo que sucedió probablemente a finales del año 67. Esta epístola se escribió durante el año 67, es decir, entendemos las palabras de Pablo cuando dice: yo ya estoy para ser sacrificado. Él sabía que en cualquier momento él escucharía el llamado final para su ejecución, lo que le daría finalmente el paso a la eternidad. Hay una cosa que me gustaría comentarte en todo esto. La realidad es que tú y yo vivimos esperando ese momento de partir. Por supuesto no somos tan conscientes todos los días. Tú te levantas y tienes ilusiones y cosas que hacer y proyectos y mil cosas a las que dedicas tu tiempo y quieres dedicar seguramente tus actividades futuras. Pero es importante que entendamos que tarde o temprano tú y yo vamos a dar ese paso a la eternidad. Eso es algo inevitable.
pero además extraordinario. Porque cuando tú y yo vivimos con la esperanza de la vida eterna, con la convicción de nuestra propia resurrección, tú y yo sabemos que ese es el mejor momento y esa es la verdadera vida. La Biblia compara el tiempo que nosotros vivimos en este espacio que llamamos vida o en la tierra con una neblina que pasa rápidamente, que se disipa en cuestión de poco tiempo. Y aunque a ti y a mí a veces se nos hace larguísima la vida, especialmente en estos últimos meses seguramente, como has estado mucho más tiempo confinado a un espacio, seguramente se te ha hecho mucho más largo, pero quiero decirte que en comparación con la eternidad, el tiempo que tú y yo vivimos en esta vida es realmente muy corto. Es por eso que tienes que aprovecharlo bien. Es por eso que tienes que servir, entregar tu corazón y permitirle a Dios que haga todo aquello que Él tiene para tu vida. Es por eso que Pablo le da a Timoteo estos consejos que son tan importantes de cómo guiar su vida y cómo guiar su ministerio. Y este compendio de consejos ha sido transmitido a ti y a mí a través de esta epístola segunda de Timoteo para que tú y yo podamos aprender muchos aspectos vitales de nuestra vida y para que además Dios pueda hacer que nuestro ministerio sea lo más amplio posible. A veces pensamos que el ministerio solamente es algo que está guardado para los pastores, para los predicadores, para los misioneros, para algunos maestros, para personas muy específicas. Pero esto no es así. Dios tiene un ministerio para la vida de cada creyente, de cada persona que le ha entregado su vida a Cristo. Lo que tú tienes que hacer es ir descubriendo la voluntad que Dios tiene para tu vida y el ministerio que tiene para ti, es decir, la forma en la que va a usarte durante todos los años de tu vida. Esto es muy importante, porque tú y yo de esta forma aprendemos a vivir sirviéndole en la forma en la que Él tiene para nosotros. Vamos a ir entonces a algunos otros de estos consejos. El versículo 22 del capítulo 2 nos dice: huye también de las pasiones juveniles. Aquí Pablo le da un mensaje muy específico a Timoteo que hoy quisiera transmitirte a ti, que eres un joven y que sin duda tienes ciertas características que no tenemos algunos que ya hemos dejado atrás esa edad. Cada una de las etapas de la vida tiene sus puntos extraordinarios de parte de Dios para poder ser usados. Por supuesto, en la juventud, Dios quiere usar nuestra fuerza, nuestro entusiasmo, quiere usar toda nuestra vehemencia para vivir. Y poco a poco, conforme va pasando la vida, Dios va utilizando algunas otras áreas que va desarrollando. Una vez al mes, tengo una reunión con un grupo de adultos mayores. Y sabes, es precioso ver a estas personas que hoy tienen un poco más de tiempo. Y esto les permite orar como probablemente no lo hacían años atrás. Por otro lado, la perspectiva que te da la edad permite que tengas una visión de la vida totalmente diferente y te permite entonces que puedas, con la sabiduría de parte de Dios, aconsejar, ayudar, asesorar a tu familia, a los miembros de tu familia que son un poco más jóvenes, a algunos jóvenes en la iglesia, a algunas personas que hoy necesitan tu consejo, que sin duda estará mucho más cargado de sabiduría que el que tú pudiste dar hace unos años. Recuerdo que una vez, hace no mucho tiempo, me invitaron a dar una predicación y en esta predicación yo compartí algunos consejos y al final una persona se acercó y me dijo: ay, mientras te estaba escuchando yo decía, ¿por qué no habré escuchado estas cosas o por qué no nos habrás compartido estas cosas hace 10 o 15 años? Y mi respuesta fue: bueno, en principio, porque la verdad es que yo tampoco la sabía. El tiempo en las manos de Dios va haciendo que Él pueda irnos enseñando muchas cosas cada vez con mayor profundidad. A veces, sobre todo cuando somos muy jóvenes, pensamos que ya todo lo sabemos. Eso nos ha pasado a todos. Pero dice la Escritura el que piensa saber algo, aún no lo sabe como debería saberlo. De tal manera que tú y yo podemos poco a poco ir profundizando más en todas las enseñanzas que hemos venido aprendiendo, que Dios nos ha ido enseñando en los últimos años. En el caso del apóstol Pablo, aquí le está diciendo a Timoteo: tienes que tener cuidado con algo que es un problema en los jóvenes.
las pasiones juveniles. Casi siempre cuando leemos este texto, lo primero que pensamos es, es en las inclinaciones que los jóvenes tienen para las relaciones físicas indebidas o para algunas relaciones indebidas en general. Y en efecto se refiere a esto. Los jóvenes son mucho más proclives a estar buscando, ¿no?, el tener ciertas relaciones que Dios ha conservado para dentro del matrimonio, para nuestra vida en pareja. Pero no solamente se refiere a eso. La realidad es que cuando somos jóvenes también tenemos un tremendo deseo, por ejemplo, de éxito. Y a veces ese tremendo deseo de éxito de corto plazo nos lleva a ser permisivos con algunas cosas que están equivocadas. A veces también, como jóvenes, tenemos el interés de llamar mucho la atención. No sé si te has dado cuenta, pero todos los jóvenes quieren ser el centro de atención permanentemente. Quieren que se les tome en cuenta todo el tiempo. Y muchas veces esto les lleva a cometer errores, a involucrarse con actividades equivocadas, con este afán de llamar la atención de una forma desmedida. Conforme vamos creciendo en la vida, muchas de estas cosas poco a poco se van atemperando y algunas de ellas incluso van desapareciendo. Pero Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, no es que esté mal que tú tengas todas estas inclinaciones y todos estos deseos, pero tienes que huir de estas pasiones. Hay algo que me gustaría conversar contigo. Tú y yo somos seres que tenemos emociones y esto no está mal. Fuimos creados por Dios con emociones para que podamos disfrutar de ellas y nos acompañen toda la vida. Pero tenemos que tener cuidado porque cuando nosotros damos rienda suelta a algunas de nuestras emociones, se convierten en situaciones muy pasionales. Estas situaciones muy pasionales a veces nos llevan a algunos éxitos importantes, pero generalmente nos llevan a comprometernos en forma equivocada con relaciones, con personas, con situaciones que tarde o temprano acaban afectando en forma negativa nuestra vida. Era muy importante que Timoteo aprendiera esto, porque además Timoteo, en su vida y en su ministerio, tenía una peculiaridad, y es que desde muy joven él estaba enseñando a personas que tenían una mayor edad que él. ¿Sabes? Yo recibí a Cristo, invité a Cristo a mi vida a los 19 años. Y la realidad es que muy rápidamente empecé a estudiar la Biblia. Yo quería saber más, quería servir al Señor. Y recuerdo que cuando tenía poco más de 20, tal vez 21 años, fui invitado, por ejemplo, a que diera consejos y ayudara a un joven matrimonio que tenía ya hijos y que enfrentaba algunas dificultades. Quiero decirte que a mí me pareció, y esto es una tendencia muy normal de los jóvenes, me pareció que esta era una gran oportunidad y que sin duda yo podía hacerlo. No sé si te has dado cuenta, pero cuando eres joven todo lo puedes hacer, o al menos eso crees, ¿no? Nada se te pone por medio, te avientas inmediatamente a cualquier cosa, te comprometes de una forma muy rápida con cualquier cosa, y yo hice eso. Recuerdo que cuando fui la primera vez, empecé a conversar con este matrimonio, y entonces inmediatamente yo empecé a tratar de dar ciertas lecciones de cómo hacer ciertas cosas, para encontrarme después que había toda una serie de preguntas que francamente yo no sabía responder. Había una serie de situaciones que ellos estaban enfrentando que yo en este momento no sabía cómo responder. Y aunque utilicé algún pasaje de la Biblia para poder explicar algunos principios, la realidad es que yo no tenía respuestas muy concretas para enseñar. ¿Sabes? Muchas veces cuando desde muy jóvenes empezamos a servir, aunque tenemos la vehemencia, aunque a veces podemos tener parte del conocimiento necesario para hacerlo, sin duda nos falta un poco de experiencia, nos falta un poco de haber vivido algunas experiencias para poder de esta manera ayudar a otras personas. ¿Hoy eso quiere decir que los jóvenes no pueden servir? No, todo lo contrario. Los apóstoles de Cristo eran hombres bastante jóvenes cuando empezaron su ministerio. Timoteo era un hombre muy joven cuando empezó su ministerio. Pero sí significa que tenemos que hacer a un lado las pasiones juveniles como jóvenes y tenemos entonces que abrazar más la gracia de Dios y vivir en una total dependencia de Dios que nos permita de esta forma poder ser útiles a pesar de nuestra falta de experiencia. En Israel, la mayoría de edad para los sacerdotes empezaban a servir desde los 21 años, pero hasta los 30 años ellos no participaban en servicios mayores.
Jesús comenzó su ministerio público a los 30 años, cumpliendo con esta regla que se utilizaba para el sacerdocio. Y esto permitía que los jóvenes tuviesen un tiempo de maduración y de aprendizaje que les permitiese entonces poder servir en cosas mayores a su debido tiempo. Esto no quiere decir, joven, que no puedas servir desde los 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 años. Pero quiere decir que si vas a hacerlo, tú tienes que aprender a huir de estas pasiones juveniles, de estos compromisos fáciles, de estas situaciones que a veces te llevan a tomar decisiones de las que después te cuesta mucho trabajo poder salir. Continúa diciéndole Pablo a Timoteo: y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Perdón. Fíjate que es importante entender aquí qué cosas le está pidiendo Pablo que sigan. Le dice primero, sigue la justicia. Cuando tú y yo hablamos de la justicia, en principio estamos hablando de la justicia de Dios expresada y manifestada en su palabra, en la Biblia. La realidad es que los seres humanos siempre estamos clamando por justicia, especialmente cuando somos agraviados de alguna manera. Cuando nosotros somos los que agraviamos, cuando nosotros somos los que hemos aprovechado ciertas situaciones, entonces no clamamos por justicia. Y muchas veces, cuando tú y yo empezamos a ayudar a otras personas y a servir, nos encontramos con un problema, y es a mucha gente viniendo a pedir justicia. Muchas veces encontramos a personas orando porque Dios traiga justicia sobre ciertas situaciones que están enfrentando. Lo primero que te quiero decir es que la Biblia, en un pasaje dice, no seas demasiado justo. ¿Cómo se puede ser demasiado justo? Uno pensaría, o eres justo o no lo eres. Cuando la Biblia se refiere a que no seamos demasiado justos, es cuando tú y yo estamos exigiendo por una justicia que normalmente nosotros no cumplimos. Y muchas veces esto es lo que pasa. Estamos clamando por justicia cuando nosotros somos profundamente injustos en otros aspectos, en otras áreas de nuestra vida. Y cuando tú y yo somos demasiado justos, lo que sucede normalmente es que nos estamos colocando en la posición de juzgar a otros que ni a ti ni a mí nos corresponde. El único que puede juzgar es Dios. Pero tú y yo no podemos juzgar, porque como dice la Escritura, en lo que juzgamos nos condenamos, porque nosotros que juzgamos hacemos exactamente las mismas cosas que estamos condenando. A mí siempre me ha impresionado mucho escucharme a mí mismo y escuchar a otras personas diciendo, no, eso yo nunca lo haría, eso que está haciendo esta persona está mal y yo nunca lo haría, para tiempo después encontrarme haciendo lo mismo. Esto es ser demasiado justo. Pero Pablo aquí no le está diciendo a Timoteo que sea demasiado justo, sino le está diciendo que siga el camino de la justicia. ¿Cuál es este camino de la justicia? El de tratar de poner tu vida en sintonía con todos los principios de la Escritura, que de esta manera te permitirán vivir una vida acorde, de acuerdo a la justicia divina. Por otro lado, es importante que tú aprendas a tratar a la gente con justicia. Es decir, que basado en lo que tú estás aprendiendo en la Escritura, trates correctamente a los demás. Porque muchas veces el comportamiento que exigimos que los demás tengan con nosotros, después nosotros no lo tenemos con otras personas. Y es importante que tú y yo tomemos la decisión de tratar en la forma más correcta, más justa que sabemos y podemos a las personas que están a nuestro alrededor. Muchas veces, cuando tú y yo somos colocados en una posición de cierto liderazgo, en la iglesia, en un trabajo, en un negocio, en el deporte, en cualquier ámbito, en la familia, muchas veces empezamos a caer en lo que se llama un liderazgo egocéntrico. ¿Qué significa esto? Estamos demasiado preocupados por nosotros mismos. Estamos demasiado preocupados por nuestros propios intereses, por nuestra propia imagen, por lo que los demás piensan de nosotros mismos. Y cuando caemos en este tipo de liderazgo en el que nosotros somos el centro, lo que sucede es que tarde o temprano empezamos a corrompernos moralmente. Esta es la historia del hombre.
Los liderazgos egocéntricos se acaban convirtiendo siempre en moralmente comprometidos o moralmente corruptos. Por eso es que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de aprovechar estas posibilidades en las que Dios nos da la oportunidad de guiar a otros, de servir a otros, de enseñar a otros, básicamente para servir. Si Dios te ha colocado en una posición de liderazgo en la iglesia, o en tu trabajo, o en tu negocio, o en tu familia, o donde sea, lo primero que tienes que aprender es a servir. Porque solo sirviendo a los demás estarás actuando y tratando a todos con justicia. Es muy importante que aprendas a servir, no a ser servido. Cuando tú y yo somos servidos, lo único que sucede es que tú y yo perdemos completamente de vista el hecho de que somos consiervos de Cristo junto con todas las demás personas que lo conocen. Es importante que pienses en esto. Y es importante especialmente si eres un joven, porque es más fácil todavía que esto se te suba un poquito a la cabeza. Ten mucho cuidado con esto. Por otro lado, continúa diciendo aquí el apóstol, sigue la justicia, la fe. La vida cristiana es una vida de fe. Por supuesto, a todos nosotros nos gustaría que en el momento que recibimos a Cristo, pudiésemos recibir un manual, no un manual de vida, porque ese sí lo recibimos en la Biblia, en su palabra, pero un manual que nos fuera dictando todo nuestro futuro, todas las cosas que van a suceder y cómo vamos a reaccionar y todo lo que debe pasar de aquí para adelante. ¿Por qué Dios, si conoce nuestro futuro? ¿Por qué Dios, si sabe de antemano cómo va a ser nuestra vida, no nos manda este manual? Si Dios te mandara este manual, si tú supieras lo que va a suceder, entonces vivirías por lo que ves y por lo que ya sabes. Y esto te volvería independiente de Dios para vivir tu propia vida conforme a tus propias ideas, tus propios consejos. Sin embargo, Dios nos deja un manual para que sepamos cómo reaccionar, pero no nos dice qué va a suceder, para que de esa manera, en cada una de las situaciones que tú y yo tengamos que ir enfrentando, siempre tengamos que depender de Dios, siempre tengamos que confiar en Dios y siempre tengamos que confiar en lo que Dios nos ha dejado en su palabra para de esta manera ponerlo en práctica, confiando en que Dios tiene el control de todas las cosas y nada se le ha escapado de su mano. Estamos muy acostumbrados a decir estas cosas. No, Dios tiene control de todo. Pero cuando vienen las circunstancias adversas, pues de repente empezamos a ponernos nerviosos, empezamos con problemas de ansiedad, empezamos a reaccionar como no debemos. Y esto solo manifiesta que hay una separación entre lo que queremos creer y lo que realmente creemos. Tenemos que aprender a vivir por fe, no por vista, sino aprender a vivir por fe. Vivir por fe te va a permitir una relación muy cercana con el Señor, y vivir por fe te va a permitir poner en práctica todos los principios con una brújula espiritual basada en el trabajo del Espíritu Santo en tu vida, guiándote en cada una de tus decisiones, guiándote en cada una de las cosas que tienes que hacer. Vivir por fe es un privilegio. Vivir por fe es simplemente algo que te lleva a una altura espiritual diferente. Y eso es exactamente lo que Pablo quería de Timoteo. Prácticamente le estaba diciendo: Timoteo, has pasado mucho tiempo conmigo. Has pasado mucho tiempo estudiando la Biblia conmigo. Me has visto reaccionar en muchas cosas. Pero a partir de ahora, cuando tú salgas y tengas que enfrentar algunos aspectos de la vida y de tu ministerio, simplemente no estaré yo para aconsejarte. Tendrás que buscar, confiar en lo que Dios te ha enseñado, te está enseñando y en su guía. Muchas veces nos pasa, sobre todo a los papás creyentes, que a veces les cuesta un poco de trabajo dejar que los hijos salgan y que empiezan a desarrollar su propia vida espiritual y su propia fe. Pero tú no vas a estar siempre con ellos. No vas a estar siempre ahí para poder ayudarlos. Y en realidad, aunque así fuera, ellos van a obtener un mejor consejo y una mejor ayuda de parte de Dios de lo que tú podrías dar con tu mejor voluntad y con tu mayor cuidado. Tenemos que aprender a vivir por fe. Esta es la forma de vivir que le agrada a Dios, y esta es la forma de vivir en la que Dios
puede usarte abundantemente. Y hemos hablado muchas veces del amor de Dios y de lo que esto significa en nuestra vida. Pero la realidad es que solo una vida basada en el amor de Dios va a volverse útil en las manos de Él. Los seres humanos en general no experimentamos amor por los demás, especialmente por la gente que no conocemos o que no nos simpatiza o que ve la vida de una forma distinta o incluso que actúa en contra nuestra. Pero eso es exactamente lo que Dios quiere que suceda contigo. Amar a quien te ama es relativamente sencillo, aunque ni siquiera a veces lo hacemos. Pero Dios quiere que ames a todos los demás, a todas las personas. ¿Sabes? Cuando la Biblia utiliza la palabra prójimo, a veces nos preguntamos, y le preguntaron a Jesús, ¿quién es mi prójimo? El significado de esta palabra significa el que es próximo a ti, el que está cerca, el que está a tu lado, al que te encuentras, al que ves, al que comparte tu camino. Y de esa manera, tú y yo tenemos que aprender a amar a las personas. Una vida de amor al Señor y de amor a tu prójimo, ¿sabes qué va a hacer? Va a enriquecer tu ministerio. Va a hacer que no te preocupes mucho de ti mismo y que te preocupes mucho más por las necesidades, por la vida de las personas a quienes estás sirviendo. Esto te permitirá seguir siempre en el papel de siervo y no de jefe y no de autoridad, sino siempre en el papel de siervo. Algo que me llama mucho la atención es durante la noche en la que Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní. Cuando se acercaron a arrestar a Jesús, tuvieron que dar una señal para distinguir a Jesús porque en realidad Él no se hacía notorio delante de los demás. Muchas veces, si esto sucediera en una de nuestras reuniones, sería muy fácil detectar al líder, al pastor o a la persona aparentemente más importante. Pero no era así Jesús. Jesús no destacaba de esta manera. Él destacaba por su servicio al Señor. Él destacaba por su servicio a los demás. Él no tenía ningún problema en tomar un lebrillo con un poco de agua y limpiar los pies de sus discípulos. Él no tenía ningún problema en pasar por todas las vicisitudes, por todas las dificultades, con la única finalidad de servir a cada persona en su momento. De la misma forma, Él no ha tenido ningún problema en salirte una y otra vez al encuentro para buscarte, a pesar de tu negación de vivir para Él, o de conocerlo, o de tener una relación personal con Él, y ha salido, sin embargo, una y otra vez por amor. Sabes, los seres humanos somos muy distintos. Y si tú quieres servir a las personas, pues no siempre vas a caer bien, no siempre vas a ser una persona con la mayor empatía con los demás. ¿Cómo es posible entonces que sirvamos si tenemos estas diferencias y estas peculiaridades? Dice un versículo en la Biblia, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esto significa que cuando tú te revistes del amor de Dios, es entonces que este amor de Dios genera un vínculo perfecto, aun con las personas a las que tal vez no les caíste bien, tal vez no les simpatizarías en forma natural, pero que al ver el amor de Dios manifestado en tu vida, sin duda, podrán relacionarse contigo a través de este vínculo perfecto. El amor es una parte clave de la vida cristiana. Es una parte clave de tu ministerio. Sin amor jamás podrás vivir de esta manera. Continúa diciendo, y la paz. Muchas veces, perdón, ¿y por qué Pablo hace mucho énfasis en la paz? Es porque nosotros en forma natural somos un tanto conflictivos. Un poco más adelante vas a ver que nuevamente Pablo le hace algún comentario a Timoteo sobre esto. Nosotros normalmente no tenemos paz. La paz vino a nuestras vidas a través de este encuentro personal con Cristo que estableció la paz con Dios. Y la verdad es que muchas veces no tenemos paz ni siquiera con nosotros mismos. Bueno, Dios quiere enseñarte a vivir en paz contigo mismo. Dios quiere enseñarte a vivir en paz con los demás, porque solo de esta manera es que tú y yo podremos servirle. Para nosotros es muy fácil tomar partido en las situaciones. Es muy fácil definirnos en favor de esto y en contra de aquello. Solo te quiero decir que lo único contra lo que tú y yo debemos estar es contra el pecado. Pero jamás debemos estar en contra de las personas. Jamás debemos estar en contra, aun de quien practique cosas que a ti y a mí puedan molestarnos. Esta es la forma de servir. Pero a veces caemos en el engaño
de ponernos en favor de ciertas posiciones y en contra de ciertas otras posiciones, gustos o lo que sea. Y esto simplemente nos aísla, nos anula para poder servir a personas diferentes a nosotros, o con diferentes ideas, con diferentes tendencias políticas, o con diferentes tendencias filosóficas, o con simplemente diferentes gustos o diferentes maneras de vivir. Ten cuidado porque a veces tú y yo rompemos la paz en aras de ganar una discusión. A veces dañamos la paz con otros simplemente por querer tener razón o salirnos con la nuestra. Continúa diciendo, con los de corazón limpio que invocan al Señor. Hoy te invito a que seas amigo de todo el mundo. ¿Sabes? Cuando Judas llegó con toda una turba de personas a arrestar a Jesús, Jesús se dirigió a Judas llamándole amigo. Y hoy te quiero invitar a que seas amigo de todas las personas, pero sin duda vas a tener una mayor amistad o una mayor profundidad con aquellas personas que, dice la Escritura, invocan al Señor con un corazón limpio. Personas que como tú comparten esta fe en el Señor Jesucristo. Personas que como tú están queriendo servir al Señor. Así que es por eso que tienes que aprender a ser amigo de todo el mundo y muy especialmente a elegir, fomentar, cultivar la relación de amistad con algunas personas que como tú invocan al Señor con un corazón limpio y que quieren vivir para Cristo. Estas serán las personas que orarán por tu vida. Estas serán las personas que te alentarán cuando sea necesario. Estas son las personas con quienes podrás compartir experiencias y con quienes podrás compartir tus problemas, explicar tus situaciones difíciles y ser alentado por ellos. Te invito a que tengas mucho cuidado con estas amistades. Dice la Escritura, el hombre que tiene amigos debe mostrarse amigo. Tú y yo tenemos que aprender no solamente a conservar, sino a cultivar y a hacer crecer nuestras amistades. Tenemos que aprender a darnos con los demás para que estas amistades crezcan. Tenemos que aprender a orar por ellos, a interesarnos por sus vidas, a buscarlos, a simpatizar con las personas. Yo muchas veces escucho a gente hablar de otras personas como sus amigos, pero no los han buscado. Oigo hablar a algunas personas de sus amigos, pero no han orado por ellos, no se han interesado por ellos. Pareciera que esta amistad es más bien una relación bastante distante y entonces simplemente no la están aprovechando como deberían. Te invito entonces a que busques construir amistades que puedan ser de aliento para tu vida, con personas que compartan tus mismos objetivos espirituales, tu mismo anhelo de vivir para Cristo. Continúa diciendo, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. ¿Te has dado cuenta que la mayor parte de las discusiones, de las contiendas, provienen de cosas que no tienen demasiado sentido? Son simplemente cosas necias, cosas, como dice aquí la Escritura, insensatas, que no tienen demasiado sentido. Pero a veces esas cosas con poco sentido hacen que tú y yo tengamos tremendas discusiones, tremendas diferencias con los demás, que rompen la paz, destruyen tu testimonio y dañan tu ministerio. Ten mucho cuidado con esto, porque muchas veces caemos en este tipo de engaños y a veces tú y yo nos comprometemos defendiendo la posición de este, defendiendo la posición del otro, defendiendo a veces ideologías, defendiendo cosas que no tienen nada que ver con la Biblia y que lo único que hacen es enemistarnos con los demás o causar conflictos. Ten mucho cuidado con el tipo de conversaciones que tú y yo, o que tú manejas y que tú y yo podemos manejar con otras personas. Tienes que tener cuidado de elegir buenas conversaciones. La Biblia dice que en las muchas palabras, ¿no?, hay pecado. Hay veces que tú y yo empezamos conversaciones que no tienen sentido y que nos van a llevar a situaciones en las que vamos a comprometer nuestros principios o en las que vamos a empezar a decir cosas que no son apropiadas. ¿Te has dado cuenta cuántas veces empiezas una conversación
que tarde o temprano te lleva a una crítica, a una queja, a un chisme, a algo que no deberías. Ten cuidado con este tipo de conversaciones. Dice la Escritura que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así es que ten cuidado con tus conversaciones con otras personas. Ten cuidado con los temas en los que te involucras. Ten cuidado con el tipo de conversaciones en las que sin duda van a salir tus emociones y te van a llevar a veces a perder tu testimonio. Tenemos que tener cuidado con estas cosas. Esto significa que reprimamos nuestra manera de pensar o que no tengamos ideología. No significa nada de eso. Significa que no te enredes en conversaciones o en discusiones necias o, como dice aquí la Escritura, insensatas. Si no tiene sentido, no te enredes en esa conversación, no te enredes en esa discusión. Muchas veces nos entrometemos, dice la Escritura, en pleitos ajenos. Si es un tema que no tiene que ver contigo, te lo confirmo, no tiene que ver contigo. No es necesario defender a toda la humanidad. No es necesario involucrarte en todos los problemas. Esto a veces sucede especialmente cuando somos jóvenes. Pensamos que nosotros tenemos la capacidad para cambiar a todo el mundo con nuestras acciones y con nuestras ideas. Y esto no es así. Aunque sí quiero que no pierdas la vehemencia juvenil de pensar que el mundo puede ser transformado por el Evangelio, porque esto es una realidad. Pero no por tus acciones, no por tu empuje, sino por el poder de Dios y por la verdad de la Escritura. Así que ten cuidado con este tipo de discusiones y conversaciones que a veces te pueden llevar simplemente a la impiedad. Es importante entender esto. Somos diferentes y no es posible que las personas piensen exactamente igual que tú. Ni es posible, ni es deseable. Si fuera posible y deseable, Dios nos hubiera creado de esa manera. Pero no es así. Lo que Dios quiere es que aprendamos de los demás, que aprendamos a escuchar a otros, lo cual nos cuesta normalmente mucho trabajo, y que con mansedumbre, con humildad, aprendamos de la vida de otras personas. Normalmente es mucho mejor perder una discusión que perder una amistad, o que perder una relación, o que de esta manera bloquear la posibilidad de compartir de Cristo con otra persona. Piensa siempre en la eternidad de los demás y piensa si estas conversaciones, esto que estás haciendo, va a favorecer la eternidad de otros o la tuya. Va a favorecer el crecimiento espiritual de otros o tu propio crecimiento espiritual. Y si no es así, no te involucres en ese tipo de conversaciones. Continúa diciendo, porque el siervo del Señor, fíjate, escucha bien esto. Pablo nos lo ha venido diciendo, pero es importante que escuchemos a Dios hablarnos sobre este tema. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Fíjate lo que está diciendo. El siervo de Dios no debe ser contencioso. ¿Por qué dice esto? Porque los seres humanos somos contenciosos, porque nos encanta discutir. Esa es la realidad. Si no lo crees, un día, ya que regresemos a una normalidad normal, pasa con un poquito de cuidado por una cafetería y tú vas a escuchar una discusión, otra discusión, otra discusión. Nos encanta discutir. Nos encanta imponer nuestro punto de vista. Nos encanta este debate que en el fondo normalmente siempre va enfocado a tener razón o a salirnos con la nuestra. Ten mucho cuidado. Nada de malo hay en conversar, en discutir, en analizar ideas con otra persona. Pero cuando esto te lleva a perder tu testimonio, cuando esto te lleva a perder tu paz, cuando esto te lleva a perder tu relación con otras personas, entonces básicamente estás discutiendo en una forma equivocada. Hay personas que tienen la tendencia a ser contenciosas, que lo discuten todo, que lo pelean todo, que todo el tiempo están en contra de lo que se dice. Tienes que tener cuidado con eso, porque esto lo único que revela es una insatisfacción importante y un orgullo muy importante en tu vida, que te hacen pensar que tú eres el único que siempre tienes razón, que tú eres el único que siempre debes tener la atención y que tú eres al único al que siempre hay que hacer caso y hay que escuchar.
Ten cuidado porque hay veces que, incluso con la verdad en la mano, se vuelve mucho más fácil tomar esta posición de contención y empezar a discutir sobre temas que verdaderamente no son ni siquiera importantes. Esto puede descalificarte por completo para tu ministerio. Dice la Biblia que debemos ser amables. Y esto es algo en lo que tenemos que aprender, tenemos que practicar la amabilidad, tenemos que enseñar la amabilidad. Tienes que aprender a saludar a los demás, tienes que aprender a sonreír a los demás, tienes que aprender a dar la mano cuando se pueda, a dar la mano a los demás. Tienes que aprender a ser afectivo con los demás. Tienes que aprender a preocuparte, a ser amable, a tratar a los demás en una forma correcta. Porque esto te va a abrir muchas puertas en tu vida, para el Evangelio y aún para otras cosas. Pero tenemos que aprender a ser amables. Porque en términos generales somos ásperos, somos duros. Dice la Escritura que la amable respuesta es la que puede acabar con la ira, la que puede controlar una discusión. Aprende a ser amable. Esto te va a abrir muchas puertas en todos los aspectos de tu vida. Para con todos, dice, no solo para con los que te caen bien o con los que estás de acuerdo. Apto para enseñar, y esto es muy importante. Los seres humanos no somos en general aptos para enseñar de la Escritura. La única forma en la que tú y yo podemos enseñar a otros de la Escritura es viviendo aquello que queremos enseñar. Jamás podrás enseñar lo que no vives. Así que esto no se trata de que vayas excluyendo algunos principios que defines no enseñar porque no los vives. Se trata más bien de que aprendas a vivir cada una de esas cosas para que Dios, a través de tu vida, pueda enseñar también a otras personas. Sufrido, dice. Oye, ¿por qué dice sufrido? Bueno, porque la vida a veces va a hacer que suframos. Es una realidad. Si tú no quieres sufrir, pues entonces no puedes vivir. Y te tengo otra noticia que dar. En la medida que te das más, probablemente sufras más. ¿Por qué Dios dice, sin embargo, que somos más felices cuando nos damos, si también sufrimos más? Porque aún a pesar de que a veces tú y yo sufrimos, disfrutamos de amar a otras personas. Este sufrimiento, que es parte normal, inherente de la vida, puede ser enfrentado de dos maneras. Una, quejándonos, sufriendo, lacerándonos. Esta es la forma en la que normalmente lo enfrentamos, siendo las víctimas de todas las situaciones. Pero hay una segunda forma, la forma correcta de enfrentar el sufrimiento, siendo, dice la Escritura, sufridos. Esto es, ok, tengo que sufrir, está bien, no hay problema, estoy dispuesto a sufrir porque vale la pena. Porque ese sufrimiento tiene un sentido. ¿Cuál es el mejor ejemplo de esto? Por supuesto, el Señor Jesucristo, que sufrió por nosotros durante los 3 años de su ministerio y después y especialmente en la cruz del Calvario. ¿Por qué fue sufrido? Porque Él veía que a través de su sufrimiento tú y yo íbamos a ser salvados. Tú y yo íbamos a ser alcanzados por Dios para una vida eterna. Así que Él prefirió sufrir y aún vio este sufrimiento como un vehículo para tu propia bendición. Cuando tú y yo aceptamos el sufrimiento que a veces tenemos que pasar en la vida como un vehículo a través del cual Dios está purificando y limpiando nuestra vida y llevándonos de esta forma a servir a otros y para que otros sean beneficiados por ello, entonces empezamos a tomar la actitud correcta en la que no solamente no somos víctimas del sufrimiento, sino que además tú y yo podemos aprovechar este sufrimiento para aprender de Dios y para que Dios pueda alistar nuestro corazón para lo que tiene en un futuro en nuestra vida. Pablo le decía a Timoteo, sé sufrido. O sea, a veces vas a tener que sufrir. A veces vas a tener que pasar por dificultades. A veces vas a tener que simplemente enfrentar situaciones muy difíciles que vayan a traer sufrimiento a tu vida. Pero enfoca bien este sufrimiento. De otra manera, este sufrimiento puede destruir tu vida y tu ministerio. Continúa diciendo,
que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Vas a encontrar a muchas personas en tu vida que se oponen a lo que estás predicando. Es normal. Hay muchas personas que no están de acuerdo. Hay muchas personas que por ignorancia, por desconocimiento, no están de acuerdo. Y hay personas que simplemente no están de acuerdo porque están en contra de aquello que estás predicando. ¿A qué me refería con esta ignorancia? Mira, la verdad es que cuando tú y yo empezamos a hablar de Cristo con la gente, las personas tienen todo un mosaico, todo un puzzle que han ido formando en su vida y que viene de lo que escucharon, vieron una película, hicieron no sé cuántas cosas. Recuerdo que una vez estaba hablando con alguien y me dijo, no, pero Jesús dijo esto. Y le dije, ¿y cómo sabes eso? ¿De dónde lo has aprendido? No, yo lo vi en una película, me dijo. ¿Sabes? A veces nos hacemos toda una impresión rara y equivocada de quién es Dios, de quién es Jesucristo, de cómo es el mensaje de salvación e incluso de lo que dice la Biblia. Alguna vez escuchamos porque alguien dijo que la Biblia tenía contradicciones y tomamos esa idea, aunque nosotros no sabemos que la tenga. Y es más, si abrimos una Biblia no la vamos a encontrar. Pero alguien lo dijo. Alguien dijo esto, alguien dijo lo otro, alguien dijo lo de más allá, alguna vez alguien me enseñó, lo vi en un cuadro, lo vi en la televisión. Todas estas ideas, que pueden ser erróneas o correctas, son las que han ido formando todo un mosaico, y a veces muy deformado, de quién es Dios, quién es el Señor Jesucristo, la salvación y qué es la Biblia en la mente de muchas personas. Y cuando tú empiezas a predicar, esa persona se va a oponer a ti, te va a decir, oye, no, es que no es así, fíjate que no es así. Y tú tendrás que, con mansedumbre, ir mostrándole a través de la Escritura qué cosas son reales y qué cosas no lo son. Es importante entender algo. Mira, el día que yo recibí a Cristo en mi corazón, el día que tuve este encuentro personal con el Señor Jesucristo, yo tenía 19 años. Y quiero decirte que había muchas cosas que yo tenía en mi mente y que estaban equivocadas. Sin embargo, la persona que me habló de Cristo nunca se concentró en aquellas cosas, porque él sabía que tarde o temprano, si yo invitaba a Cristo a mi vida y empezaba a leer la Biblia, iría encontrando la solución. Simplemente él se concentró en aquellas cosas que eran claves, vitales para que yo pudiera conocer a Cristo. Muchas veces tú y yo entramos en tremendas discusiones con una persona que puede tener una idea equivocada para convencerle absolutamente de todas las ideas equivocadas que tiene. Esto no tiene ningún sentido. Lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer es, con mansedumbre, mostrarle aquellas cosas que están siendo un obstáculo para que él pueda tener una relación con Dios. Y después, una vez que esa relación con Dios se establezca, Dios le irá enseñando tantas cosas como nos está enseñando a ti y a mí, de aquellas malas percepciones o de aquello que nosotros originalmente tuvimos equivocado en nuestra mente. Hay personas que se oponen simplemente porque tienen un mal testimonio, porque tienen una impresión equivocada, procurada por alguien que les habló mal, que los trató mal, o que simplemente no se condujo conforme al Evangelio. Esto es importante también entenderlo. Hay personas que predican el Evangelio pero no lo viven, y entonces son un mal testimonio para aquellos que lo escuchan. Hay personas que simplemente han traído ciertos conceptos incluso esotéricos o aparentemente espirituales y que se identifican de esta manera con otros, generándoles confusiones o ideas equivocadas, preconcebidas sobre la Biblia y las cuestiones espirituales. Tú y yo tenemos que tener la mansedumbre necesaria para no dedicarnos a corregir a las personas, no dedicarnos a evidenciar que sabemos más que esas personas, sino más bien para con cuidado ir encontrando aquellos aspectos que han quedado en su vida y que simplemente están afectándoles en cuanto a su actitud y la posibilidad de tener una relación personal con Dios. Continúa diciendo, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Tú y yo no sabemos cómo es el corazón del hombre. Hablamos con una persona y tenemos una primera impresión, ¿no?, de cuál es su actitud, de si le interesa o no le interesa, de qué quiere hacer o no, pero en el fondo
En el fondo no tenemos la menor idea de lo que está pasando en su corazón, pero Dios sí. Quiero pedirte que dejes de juzgar a la gente pensando que está muy dura el Evangelio, que es muy difícil, que va o no a tomar esta decisión por Cristo. Desecha todas estas ideas y concéntrate nada más en orar por las personas y en compartir el Evangelio correctamente con ellas, y eso sí, con mansedumbre, contestar cualquier duda, ayudarlos y atenderlos en cualquier situación que ellos necesiten. De esta manera podrán acercarse a Cristo. Tú no sabes cuántas personas que aparentemente están profundamente en contra, lo único que están tratando es de encontrar las respuestas necesarias de tu parte y sobre todo, y lo más importante, encontrar un testimonio que les demuestre que efectivamente Jesucristo existe. Hace muchos años, mientras yo estaba en la universidad, recuerdo que, aunque yo estudiaba una carrera técnica, pero en esa universidad consideraban que había algunas materias de tipo humanístico que debíamos llevar también. En una de estas materias hubo un diálogo un poquito acalorado entre uno de los estudiantes y el profesor. Y este estudiante le dijo: mira, la verdad es que tu clase no está teniendo un impacto en nuestra vida. Estás queriendo hablarnos de algunas cosas religiosas, espirituales, pero en el fondo no tiene mayor impacto. Le dijo: ¿por qué no nos permites hacer un debate, un diálogo entre las personas que están aquí, que dicen que creen en Dios, y las que no creemos? Al profesor le pareció una muy buena idea. Y recuerdo que entonces formó los dos grupos, un poco de broma, ya sabes, pensando que iba a ser un debate bastante superficial, sin mucha importancia. Pero aquel joven sabía lo que estaba haciendo. Y él pidió tener la primera pregunta. La pregunta fue: a las personas que dicen que creen en Dios, ¿qué ha pasado en sus vidas? ¿Qué hay en sus vidas que les demuestre que efectivamente Dios existe, está vivo y ustedes se relacionan con Él? Se hizo un silencio en aquel lugar. Pedí que me permitieran tomar la palabra y simplemente empecé a contar la experiencia que yo había tenido con el Señor Jesucristo. ¿Sabes? Esto es lo que muchas personas necesitan. Este joven parecía estar muy en contra, pero cuando terminó de escuchar mi historia, sus palabras fueron: ojalá a mí me pasara exactamente lo mismo. ¿Qué más quisiera yo? Y esto abrió la oportunidad para seguir compartiendo con él y con otras personas de la Escritura. ¿Sabes? Muchas veces eso que tú ves como un aparente rechazo, molestia, solamente proviene de sentimientos heridos, de un pasado difícil en el que la persona ha sufrido sin entender por qué Dios permitió estas cosas en su vida. Ten misericordia, ten una buena actitud, ten mansedumbre, ama a las personas, aun con una total y completa oposición. Simplemente están manifestando su gran necesidad de encontrar a Cristo. Y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. ¿Sabes? Casi siempre cuando pensamos en el diablo, pensamos en un diablito, ya sabes, rojo, cuernitos, un tridente en el infierno. Pero eso no es así, no es real. Sí existe, efectivamente. Dios lo describe como un ángel de luz, como un ángel extraordinario que fue creado, pero que se reveló a Dios. Y que hoy, efectivamente, vive en una oposición a Dios y afecta la manera de pensar y de vivir del ser humano. Hoy en día, tú y yo vivimos en medio de una atmósfera, de un clima que la humanidad ha formado en contra de Dios. Literalmente la palabra que se utiliza en la Biblia en griego es cosmos, que nos habla de esta atmósfera, de este ambiente que priva en todo el mundo y que está en contra de Dios. Esa es la realidad. La filosofía humana no va de acuerdo a Dios. A veces aceptan que existe. A veces incluso le dan un lugar, pero por supuesto acotado a un espacio y a un tiempo en la semana. Pero el ser humano ha ido desarrollando esta independencia y una filosofía de independencia para dejar a Dios o mantener a Dios fuera de sus vidas. Cuando tú y yo estamos hablando de Cristo, lo que estamos hablando es en contra de esa filosofía, sin darnos cuenta. Tú y yo estamos hablando exactamente
de la filosofía contraria a aquella con la que vive este mundo. Tú y yo estamos hablando de poner a Dios como el centro de nuestras vidas, cuando el humanismo, una de las corrientes que es muy importante en este momento desde el punto de vista filosófico, dice que hay que poner al hombre como el centro de toda la atención. Así que a veces, cuando tú y yo estamos hablando de Cristo, nos estamos colocando justamente en contra de toda esta filosofía humana, en algunos casos diabólicamente aconsejada, pero que simplemente está en contra de Dios. Oye, cada ser humano se ha sentado a pensar, no, es una filosofía, es un modo de vivir, es algo que por generaciones y generaciones y generaciones hemos ido aprendiendo y que además va de acuerdo a la naturaleza humana. Cuando tú y yo hablamos a una persona de Cristo, le estamos hablando de sus necesidades, le estamos hablando de sus problemas, y a veces esto no es agradable de escuchar. Así que, por favor, sea amable, ten misericordia, actúa bien con las personas y aprende a ser muy correcto, humanamente hablando con ellas. ¿A qué me refiero con esto? Hay veces que nos mostramos un tanto insensibles con las necesidades reales de la persona o con los problemas que está enfrentando. Tienes que ser sensible y aprender a dolerte con los que se duelen, a alegrarte con los que se alegran, a sufrir con los que sufren y de esta manera a estar suficientemente cercano con los demás. Esta es la única forma en la que Dios te podrá, a través de este vínculo perfecto de su amor, hacer útil en sus manos para el bien de los demás. Con esto que acabamos de leer, termina el capítulo 2 y termina también nuestro estudio sobre estos consejos. Espero que te haya sido de utilidad. Hoy hemos tomado un poco más de tiempo para poder extendernos en esta enseñanza y poder concluirla y poder redondearla por completo para que tú tengas todos estos consejos tan importantes, tan útiles de parte de Dios. Solo te invitaría a que los pongas por obra, a que los pongas en práctica. El conocerlos, aún el conocerlos de memoria, no te va a servir de nada si tú no los pones en práctica. Ponlos en práctica, empezando por creer que Dios tiene una voluntad perfecta para ti, tiene un propósito de vida para ti y un ministerio para que puedas servirle a través de servir a otros. Esto es lo primero. Lo segundo, utiliza todos estos consejos para tu vida y tu ministerio y Dios los convertirá tu vida y tu ministerio en un tremendo éxito en las manos de Dios. Por último, me gustaría invitarte a ti que has estado escuchando todo esto y que has escuchado una y otra vez que he estado hablando sobre invitar a Cristo, recibir a Cristo, que Cristo cambia mi vida, todas estas cosas que has venido escuchando. Escuchaste también que a los 19 años yo tomé la decisión de invitar a Cristo a mi vida, que también el apóstol Pablo fue alcanzado en el camino de Damasco y su vida fue transformada. Hoy puede ser tu día, hoy puede ser tu mañana, el momento en el que Dios ha salido a buscarte para tener un encuentro personal contigo. Dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Hoy es tu día, no lo dejes pasar, aprovéchalo. Y para ello, hoy te invito a que ores pidiéndole a Cristo que perdone tus pecados, que limpie tu vida, que limpie tus faltas y que entre a tu corazón como tu Señor y tu Salvador personal, para salvarte eternamente del pago de tus pecados y para iniciar una relación personal con Él que dure por esta vida y la eternidad. Hoy es posible asegurar el cielo, sí es posible, no por ti, porque Jesucristo ya tomó tu lugar para pagar por tus pecados y asegurarte una eternidad con Él, si tú se lo pides. Te invito a que terminemos con una oración. En la primera parte de la oración vamos a orar porque Dios ponga en práctica, por obra, estos principios que hemos aprendido, estos consejos que hemos recibido. Y en la segunda parte, te invito a ti que quieres hoy recibir a Cristo en tu vida,
a que en tu corazón repitas estas palabras. Vamos a orar. Señor, hoy queremos darte muchas gracias por el trabajo precioso que estás haciendo de, a través de estos consejos, equiparnos para la vida, equiparnos para nuestro ministerio. De verdad, Señor, muchas gracias por tu paciencia, por tus cuidados y por enseñarnos a vivir de esta forma para así poder ser útiles en tus manos. Gracias de verdad, gracias por este domingo, gracias por todo lo que tú has venido haciendo en este tiempo, Señor. Bendice nuestras vidas y, Padre, te pedimos que en medio de toda esta situación difícil que estamos viviendo, tú confortes nuestro corazón, nos lleves a una relación más profunda contigo y, Padre, como decía el apóstol, sabiendo que la palabra de Dios no está presa, podamos seguir predicando tu evangelio a toda criatura. Gracias, Padre, por todo esto. Señor, hoy quiero pedirte también que tú me perdones. Perdóname, Señor, por todos los pecados que he cometido, los que recuerdo y los que he olvidado. Perdóname por mis faltas, por mis errores, y, Señor, límpiame de toda mi maldad. Oh Dios, quiero apropiar la salvación que Jesucristo tuvo por mí en la cruz. Y, Señor, te quiero pedir que me lleves a la eternidad, a tu lado, salvado, sin tener que dar cuentas de mi pecado. Señor, dame una vida espiritual, llévame a volver a nacer espiritualmente y de esta manera, Dios, dame una relación personal contigo, por esta vida y por la eternidad. Señor, te lo pido, confiando únicamente en lo que Jesucristo hizo en la cruz por mí. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Si hoy invitaste a Cristo a tu vida de esta manera, te invito a que hagas algo más. Toma tu Biblia, ábrela en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y comienza a leer ahí, para que sepas más de la vida de Jesús y para que de esta manera Dios pueda hablarte de la misma forma que lo hizo hoy con estos consejos en otros aspectos de tu vida también. Te invito también a que ores, como lo acabamos de hacer, con tus propias palabras. Acércate a Dios para poder tener un diálogo con Él, abriendo tu corazón, poniendo delante de Él tus necesidades, tus tristezas y alegrías, y de esta forma puedas ir creciendo en esta amistad con Él que hoy ha comenzado, hasta que se convierta realmente en tu mejor amigo. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, que tengan un gran fin de semana, que Dios los bendiga. Y les recuerdo también que el día lunes, el día de mañana, a las 9 de la noche, tendremos una más de nuestras cápsulas Mensajes desde el aislamiento. 15 minutos en los cuales escucharás una enseñanza de la Biblia y oraremos contigo para que Dios bendiga tu vida. Gracias, un buen fin de semana, que Dios los bendiga.